Y hoy en deportescopepalencia.es recibimos la visita en estos estudios, en la emisora, de un viejo conocido del periodismo, de esta profesión, de este oficio, aquí en Palencia, de las páginas de deporte del norte de Castilla, donde estuvo varios años currando, trabajando la información deportiva local, que es lo que nos apasiona, que es lo que amamos, lo que nos gusta. Es vallisoletano, aunque tiene una parte del corazón bastante palentina, es Juan José López. Aquí le llamábamos, ¿te acuerdas, Manuel Ovejón? JJ López. J. Así firmaba los artículos en el norte de Castilla, y ahora está embarcado en otras aventuras profesionales que tienen que ver mucho con la montaña y la montaña palentina también. Así que le saludamos ya, nos va a contar muchas cosas muy interesantes, no os lo podéis perder. Juan José López, ¿qué tal? Buenas tardes. Bueno, muy buenas, Raúl, Manu. Bueno, lo primero decirte que no tengo nada contra de Valladolid, pero soy zamorano, ¿eh? Soy de Sanabria y Carballeda y siempre tiro para los orígenes. Bueno, por tanto, estás en tres patas. El lugar de nacimiento... Si te cuento todas las patas que tengo, la verdad es que cuando me dicen siempre, ¿de dónde eres? Y me quedo así unos segundos pensando y digo... es complicado. ¿De dónde le digo? Familia materna de Extremadura, con orígenes en Salamanca, Zamora, Valladolid. Mucho tiempo mi abuelo era de Villarramiel, de Palencia. Entonces, bueno, pues al final Anda. siempre... Manuel es de Villarramiel. Tiene parte de Villarramiel. Anda. Bueno, pues mira... Los lovejones de Villarramiel. A ver si vais a ser familia y nos enteramos. No lo sabemos. Pues mira, al final allí en el pueblo siempre nos llamaban la familia de los pellejeros. Así que, claro, por eso te digo que cuando dices, ¿de dónde eres? Tal, pues te quedas así un poco pensándolo. Por eso tengo esa sensación tanto castellano y leonesa. Eres un ciudadano universal. Eso es, así me gusta decir. Bueno, pues JJ López tiene una página web, está embarcado en la información sobre las pruebas, que son muchas y cada vez más que se hacen en las montañas de Castilla y León, y eso ha venido a contarnos. ¿Cómo te va la vida? Por cierto. Bueno, bastante bien. Estamos al margen de la página web que acabamos de montar, la que es traicil.com, destinado a las carreras por montaña y de montaña. Pues estoy otra vez en el norte de Castilla. Me puede leer la gente en las páginas de Gusta Castilla y León, que es el proyecto de alimentación y ocio del periódico, que también se ve aquí en Palencia y se ve a nivel autonómico, al igual que la página web. Pero bueno, siempre muy vinculado al mundo del deporte. De hecho, nunca soy capaz de desconectar del deporte palentino. Pues he visto toda la temporada que ha hecho el Cristo Atlético, que además me alegro un montonazo por la gente, por David y toda esa gente que dejé aquí o con los que hablaba toda la semana. De hecho, muchas veces cuando es domingo estoy muy pendiente y digo, luego tendré que llamar o el lunes o para la previa. Me acuerdo mucho de los viernes y los sábados de toda la gente, del Villamuriel, del Deportivo Palencia también, por desgracia he tenido que... lo sigo bastante de cerca y veo pues que sigue habiendo esa dicotomía o esos problemas que no terminamos de echar del deporte palentino o del fútbol palentino, ¿no? Está el fútbol palentino hecho unos zorros, en ese sentido, en el sentido del Deportivo Palencia, porque luego a nivel de la provincia, Becerril, Villamuriel, aunque ha bajado, están haciendo un buen trabajo, y que decir de la Cristo Atlético que está en plena fase de ascenso a segunda división. Claro, ¿no? Y deseando además que también el Becerril suba otra vez a tercera, que es subió. ¿Subió ya? Sí. Pues Becerril, el equipo de tercera, Villamuriel al revés, de tercera a segunda. ¿Que fue la semana pasada o hace 2 semanas? Sí, hace 2 semanas ya subió el Perfecto, pues me alegro un montonazo, porque la verdad es que, bueno, Manuel lo sabe, todos los domingos que hemos estado allí, los sábados viendo... Pasando frío, Pasando frío, bueno, pero también disfrutando de esa cerveza artesanal que tienen allí. Claro, te tratan bien, te tratan bien. La Bressan. Sí, hombre. Sí, la verdad es que seguimos muy de cerca el deporte palentino y por supuesto el baloncesto. El baloncesto que nos da alegrías, nos da alegrías, aunque esta temporada ha sido más irregular que la anterior. El anterior se ganó todo, era muy difícil superable. Pero es que es muy complicado mantenerse en la élite. Y cuando siempre empiezan las temporadas dicen, no, favorito el Quesos de Rato Palencia, y dices, bueno, hay que jugar y todo el mundo juega, y al final, cuando tú ascendiste del Plata al Foro eras un recién llegado, sufriste un montón, pero luego te vas metiendo en los playoffs, luego quieres ascender y estás planteándote estar en ACB, a ver lo del ascenso en diferido y todas estas historias, y al final eso es complicado mantenerse en la élite, sino que se lo pregunten a los grandes transatlánticos, se lo digan al Barcelona en la ACB, por ejemplo, también. Menuda temporada que está Claro, haciendo. por eso te lo decía, digo, a ver. Bueno, embarcado en la información sobre la montaña, tengo que reconocerte que me emocionó el artículo que has publicado, que publicaste cuando el accidente mortal de 3 montañeros zamoranos, 3, ¿no? Me tocaba muy cerca. En Picos Europa. Sí. Escribiste un artículo que yo leí. Había cosas que no entendía del todo, porque ajeno al contexto de los orígenes montañeros de los desaparecidos, de los fallecidos, había algún dato que me perdía, pero fue un artículo que a mí me tocó la fibra sensible, porque bueno, demostrabas un conocimiento importante de los fallecidos y también de la propia montaña.
Bueno, sí, la verdad es que han sido unas semanas un pelín duras, tanto por el fallecimiento de Fernando, Daniel y Rubén. A mí me tocaba muy de cerca en el caso de Fernando Casquero, pues porque es uno de los compañeros del club donde yo corro por montaña, que es el Viafarma Clínica Dental Cifuentes en Zamora, por eso te decía lo de las raíces. Y la verdad es que cuando al final eres periodista y yo he intentado mantenerme un poco al margen de todas las noticias, o que creo, y de estas cosas, doy la enhorabuena al sector del periodismo, que muchas veces no se puede decir porque se ha tratado el tema con bastante tacto y delicadeza, no ha salido ningún tipo de información o se han aventurado la gente a decir hipótesis, ha sido todo bastante fidedigno, se ha estado en clara consonancia con el Grain a la hora de informar sobre lo que había sucedido en Picos de Europa. Yo por el contacto directo pues iba viendo lo que iba sucediendo 5 minutos antes de que el Grain comunicase que los 3 estaban fallecidos. Había una noticia una información en un grupo de WhatsApp en la que nos decían que que parecía que los 3 estaban vivos, cobijados en una especie de cueva. Yo lo leí eso en el diario Montañés en Cantabria. Claro, lo que te da ese es el mayor problema que tuvimos, porque al final cuando tú sabes que hay tantos días una persona desapareció en la montaña con la experiencia que ellos tenían, sobre todo en el caso de Fernando, dices, ha tenido que pasar algo. Ha tenido que pasar algo, lo mejor es que esté en una cueva, han pasado muchas horas, eran unos días que hizo muy malos, allí la zona de Fuente de los Picos de Europa es complicada, pero bueno, Fernando es un montañero con mucha experiencia y los otros dos deportistas, en este caso Rubén y Daniel, eran personas o deportistas que iban camino de ser muy buenos escaladores, es decir, ya tenían un nivel deportivo muy alto para para que estaban escalando. La juventud que Entonces, tenían. cuando te dicen 5 minutos antes que están vivos, dices, bien, ha sido esa excepción o esas pocas excepciones que dan de que ellos siguen vivos, esto lo podremos contar, nos tomaremos una caña y lo diremos, oye, pues pasó esto, hay que prevenir de esta forma, la montaña es peligrosa, y cuando a los 5 minutos te dicen, no, que los 3 están muertos. Pues al final dices, ¿cómo podemos homenajearles? En Zamora ha sido, por supuesto, el accidente más grave de la historia y a nivel de Castilla y León de los más importantes. A mí me salió escribir eso porque realmente yo también, como estoy corriendo por montaña, también soy un recién llegado, te fijas en lo que están haciendo otros. En este caso, Fernando pues era un deportista de élite, había vivido la montaña, era escalador, corría ahora por montaña, le gustaba llegar a sitios de forma deprisa, ¿no? Que es lo que permite las carreras por montaña cuando no estás compitiendo, recorrer lo que otros hacen a lo mejor en 6-7 horas, tú hacerlo en 2 corriendo. Entonces, bueno, pues a mí me salió hacer ese artículo y recordar de alguna manera los momentos que hemos compartido y ponerle también voz a todos esos deportistas que forman este club zamorano. Es la parte dura, la parte triste de la montaña, pero es la montaña da muchas satisfacciones, ¿no? Sí. Ya centrándonos en lo que son las carreras y las pruebas que cada vez son más. Yo no sé si va a quedar algún hueco, Juanjo, en el calendario para colocar y situar las pruebas de montaña. Aquí en Palencia es algo, increíble, ¿no? La cantidad de pruebas. Bueno, y en Palencia se habla de que está muy poco explotado y que es la gran desconocida, ¿no? La montaña palentina, porque si pasas unos kilómetros más hacia Cantabria, que seguro que lo conoces mejor que yo, Cantabria, Asturias, es una sobreexplotación que ya están mucha gente cargando, entre comillas, diciendo que hay que regularlo de alguna manera. En Picos de Europa es fin de semana tras fin de semana. Hay sábados y domingos. No sé si conoces a los hermanos Nestar. Sí, claro. Que son de ahí de mi pueblo. A Manuel bastante. A Manuel, que está ganando todas y cada una de las Ultra Trail, la última este pasado fin de semana. Le gustan los Picos de Europa mucho y además es montañero y lo conoce bastante bien. Pues lo que tiende o la trayectoria es a que en montañas de Castilla y León, que pues, es una comunidad bastante más grande y más en concreto también Palencia, que es más desconocida, o siempre habla en la montaña palentina, es la difusión de esta comarca a través del deporte. Y entonces, en este caso, Diputación de Palencia y otra serie de ayuntamientos han encontrado en el trail running pues una posibilidad de promoción y de desarrollar esas zonas que a lo mejor no encuentran otra forma de que haya inyección económica o turística. O sea que el potencial existe, pero hay que explotarlo, ¿no? Sí, en este caso a mí me parece muy interesante el tema de Diputación de Palencia, como lo ha hecho, ¿no? Ha montado es la primera edición que va a hacer
este año del Trail Series Montaña Palentina. Está el Ultra Montaña Palentina también, que es yo creo que va a ser una de las pruebas referentes de la cornisa cantábrica a corto o medio plazo, porque se está trabajando muy bien, porque ha calado muy bien. La primera edición ya tuvo pues repercusión a nivel nacional en diarios como Marca, vinieron gente de vascos, gallegos, andaluces. Este año hay una especie de hermanamiento también con una prueba del Atlas marroquí, entonces es decir, va cogiendo cierto carácter y es una forma de, pues eso, de que la gente durante 80 kilómetros, me parece son, y más de 10.000 metros de desnivel acumulado, pues la gente venga a pasar el fin de semana, porque para preparar una prueba de estas no vas a estar un solo día. Genera visitas, genera turismo, genera pernoctaciones. Sí, deja dinero aquí. Deja muchas cosas. Es decir, al final definitiva. la idea es enlazar lo que es la prueba deportiva, que no deja de ser una serie de horas, 9, 10 horas, 14, 15 o incluso 20 y tantas, que es, hasta que se cierre el control. Esas familias, yo cuando voy a correr no suelo ir solo, voy con los amigos, o voy con la familia, voy con la novia, esa gente también tienes que de alguna manera no solo decir, oye, vas a estar durante 9 horas recorriendo la montaña. No, es todo el fin de semana eso. Pues oye, pues te vas a ver a los Bisantes a San Cebrián, te vas a la Cueva de los Franceses, te vas a Aguilar a ver el Románico, y al final es una forma de turismo o de desarrollo, ¿no? Es turismo deportivo. Eso es, que está tan en boga de todo el mundo. Tan de moda. Bueno, precisamente el Trail Series Latina arranca este fin de semana, el domingo 28, con la media integral del Valdecebollas, con salida en Barolo de Santullán, luego a mediados de julio la carrera de Puente Audín, a finales de julio el Trail Pico Almonga y en septiembre el segundo Trail Fuentes Carrionas. Toda esta información aparece en una página web, trailfil.com, que de eso hemos venido a hablar de mi libro. Ha venido a hablar también del libro ya para ir terminando. ¿Qué aporta y cuáles son los objetivos de esta web trailfil.com? ¿Qué información pueden encontrar ahí los apasionados de la montaña? De todo, yo estoy echando un vistazo y de todo. Bueno, pues al margen, por ejemplo, el artículo de Fernando que sale publicado en el Norte de Castilla es un artículo que yo en un primer momento lo hice en la página. Es decir, al final recogemos, a mí me gusta, dice, trail running o carreras por montaña, también aventura. Me gusta todos esos desafíos, o el palentino que está corriendo, por ejemplo, Nuria Domínguez, ¿no? Que estuvo el fin de hace menos de 15 días, Rusia, ¿no? Estuvo en el Monte Elbrus, que es el techo de Europa, con 5.700 metros. Bueno, pues a mí me gusta, hablo con ella y me cuenta, oye, pues he preparado la montaña para preparar una extensión de 3.000 metros en Rusia, he estado en el Teide preparando desde la playa hasta el Teide. Pues contarlo, ¿no? Contar todo el proceso. A lo mejor no es solo una carrera, es decir, la carrera, pues podemos hablar de la media integral de Valdecebollas de este fin de semana del 28 de mayo, ¿no? No, me gusta también contar pues ese reto de ese deportista anónimo que a lo mejor lo prepara. Un poco la intrahistoria, ¿no? La intrahistoria, pues bueno, pues por ejemplo, el hermanamiento entre la carrera, entre el Ultra Montaña Palentina y la carrera del Atlas, pues exactamente lo mismo. Entonces, todo esto lo podemos encontrar en trailfil.com, lo hemos coordinado. En un primer momento tenía una perspectiva que era más autonómica, pero la verdad es que como también funciona como agencia de comunicación, pues este fin de semana me marcho a Cantabria, a Redondo, a una prueba, cuando no me marcho a Extremadura, cuando no a Galicia, incluso a Portugal o Madrid. Entonces, bueno, pues poco a poco vamos, un deporte que está creciendo, pues dándole la cobertura o intentando exportar lo que yo he aprendido en el periódico, exportándolo a esta página más concreta, más exclusiva. Al periodismo digital, que es el presente y el futuro. Sí. En este periplo que estás haciendo, te agradecemos que hayas parado aquí en Palencia a vernos, que le traíamos aquí de contertulio, ¿te acuerdas? Con Alberto Moreno, de Diario Palentino, cuando había que analizar asuntos polémicos a darnos palos entre uno y el otro, ¿no? Eso es. JJ López, Juan José López, muchas gracias. Bueno, pues nada, aquí un saludo tienes unos amigos para lo que quieras. Y muchas gracias por todo, Manuel. Que hay de todo en la página. Que tú eres de llanura, de tierra de campos. No sé, yo te quería preguntarle a ver qué se siente, es que no lo sé. Pues pregúntaselo luego porque ya llegamos al final. De correr, no sé, por la montaña. Pues seguro que lo harías bien, que es que tú eres un etíope, prácticamente. Ahora volvemos con más asuntos en deportescopepalencia.es.